Eh, el PowerPoint tiene las primeras 3 láminas iguales y después tiene esta, para ver si alguien tiene una buena lupa y puede descubrir dónde estamos. Para mí es importante esto, porque nosotros vamos a estar de la siguiente manera, de abajo hacia arriba, el Baal Shem Tov, ¿sí? 1770 murió, y vamos a llegar hasta 1859, que murió el Menachem Mendel de Koch. En esa época estamos. El Baal Shem Tov tuvo un discípulo, el Maggid de Meserich. El Maggid de Meserich tuvo muchos discípulos. Él fue el que llevó el hasidismo hacia Polonia. Recuerden lo que yo conté, que Polonia y Ucrania antes eran una misma jurisdicción. Al fin del 1700 se dividió, y esta es la escuela básica polaca, pero el José de Lublin está en la ciudad de Lublin, obviamente, y estos son los que van peleándose cada uno con su discípulo y hacen, con su maestro, y hacen una nueva tendencia. ¿Ok? Después de esta, la gran Hasidut que sigue es la Hasidut de Gur o Ger, que es discípulo y condiscípulo de Menachem Mendel de Koch, y es hoy en día la más importante. Hoy vamos a ver varios cuentos cortos, pero si ustedes ya se dieron cuenta cómo está organizada la clase, siempre tenemos 2 cuentos más importantes que son el ancla de lo que vamos a ver. La primera clase, los 2 cuentos anclas eran de Simcha Bunim, el primero de los grandes maestros, el segundo de los grandes maestros de Psilla, y hoy vamos a ver el que fue el maestro de todos ellos y su hermano, que es Elimelech de Lizanz y Suya de Anápolis. Esos son los que vamos a ver. Esta es su matzeba. Miren qué raro el color de la matzeba. Roja. ¿Sí? Ahí dice Adonenu Berrabenu, nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro maestro, un hombre de Dios, el Rab Elimelech. Es esta persona. Y escribió muchas cosas, un libro muy importante, el Noam Elimelech, del cual, como yo dije, por primera vez se utiliza la idea de tzadik a través de él, basado en el texto que vimos, Tzadik Atamar Ifraj, ¿sí? Aparece de ahí. Y lo segundo que escribió, muy famoso, es algo que se llama Tzeitl Katan, que son anagot. Anagot es una disciplina que yo amo en el mundo hasídico, que son las recomendaciones de los rebes a sus discípulos. Por ejemplo, te levantás a la mañana temprano, rezás tal cosa, estudiás tal otra, haces acá, vas a la mikve, ¿sí? Una serie de pasos que hay que hacer todos los días cuando uno está bajo la órbita de un determinado rebe. Cada rebe tiene sus anagot, sus recomendaciones. Por ejemplo, cuando entras en la mikvah, pensá en esta cosa. Cuando das acá lo tenés que dar antes de rezar, o lo tenés que dar después de rezar, o tenés que estudiar tal texto y tal otro antes de empezar a rezar para que te ayuden a entrar en la tefilá. Él escribió uno que es tan famoso que muchos sidurim está. Entonces, cuando uno abre el sidur a la mañana, está el Seitel Katán, tiene creo que 14 pasos, y se transformó en una cosa muy famosa. Su hermano, que era hermano menor, se llama Sucia de Anípoli, o Anípol. Nosotros ya lo conocimos la semana pasada porque leímos un cuento sobre qué tema, sobre el sufrimiento. ¿Se acuerdan que leímos un cuento sobre el sufrimiento? Este es el personaje. Esta es el Oel donde está enterrado en Anípol, y esta es la Matzeba. En la Matzeba también dice, fíjense lo que dice, Ponikvar, aquí está enterrado, Kadosh Hashem, el sagrado para Dios, a Moreno, Admor, nuestro maestro y nuestro Rab, a Rabba Hasid, una persona piadosa, a Mefursam, famosa, y después hay otras palabras, servidor de Dios, lo dice Meabá, lo servía de el amor y no de otra cosa, y termina diciendo que era una persona feliz, inclusive ¿con qué? ¿Qué le tocó vivir a él? Con sufrimiento. En la Matzebá da cuenta de esto que nosotros contamos la semana pasada. Los 2 hermanos tienen muchas historias interesantes, son personas que en el principio de su vida rabínica iban, como yo conté, de ciudad en ciudad, liberando
a personas que habían sido de alguna manera secuestradas o tomadas prisioneras, iban recaudando dinero para lo que llama, buenas noches Iván, bienvenido, Pidyon Shbuim, y son dos personas que tienen algunos cuentos en común, ¿sí? Tienen algunos cuentos que vamos a compartir una historia. Una de ellas es la que vamos a estudiar hoy como la más importante. Esta es la gran sinagoga en Psilla. Cuando uno piensa en Polonia, uno tiene la idea de que los Hasidim eran muy pobres, ¿sí? Los historiadores contemporáneos muestran que es verdad que había mucha pobreza, pero el hasidismo creció mucho entre guerras, en un proceso de urbanización. Todas las cortes hasídicas se trasladaron desde los Shtetl a Varsovia, y en una misma ciudad había diferentes rebes. El rebe de Piacenza, el rebe de Ger, que eran todas ciudades satélites, pero que se fueron yendo a la ciudad, y ahí no pasaban tanta miseria como nosotros tenemos imaginado, sino que se beneficiaron del crecimiento de Polonia económico. Y al haber más personas que vivían en situaciones económicas mejor, bueno, eso ayudaba a que haya mejor vida también en las cortes rabínicas. Fíjense, si uno ve el edificio pensando que es de los años 1800, es un edificio que en su momento habrá sido fastuoso, no es una cosa así nomás, ¿no? Entonces, por eso era importante que lo veamos. Bien, entonces, nosotros vamos a, voy a dejar el árbol del Baal Shem Tov para que nos inspire, vamos a compartir, como antes, algunos cuentos pequeños, y después vamos a ir a los cuentos principales. Pero como lo tenemos a Diego y queremos aprovechar de su presencia, vamos a invitar a Diego a ver si canta con nosotros algo para inspirarnos y para que podamos participar de este encuentro, de esta clase con más Cabana. Bienvenidos a Gabriel desde Santa Fe también. Diego, cuando gustes. Gracias, Diego. Para los que están en casa y los que te escuchamos de cerquita, fue una bendición. Último, no tengo más. Ya vendimos todo. Bien, yo quiero empezar con un cuento para ir conociendo a el Rebbe Susia. El Rebbe Susia se basa en una enseñanza que muchos Hasidim tienen a partir del Baal Shem Tov,
que dice, Behol derajea daeu. Eso quiere decir, en todos sus caminos tienes que es daeu, de la palabra la dad. ¿Qué quiere decir? Conocerlo. En todos los caminos conocer a Dios, dar cuenta de Dios. Entonces, como casi todos tienen esta página, vamos a basarnos por estos números. Fíjense lo que dice Susia. El rabino, el rabino Suya una vez dijo, esto es un cuento muy famoso también, aprendí 7 cosas del ladrón. Lo que hace, se lo guarda para sí mismo, está dispuesto a correr riesgo para alcanzar su objetivo, no distingue entre cosas importantes y menores, pero tiene un cuidado igualmente exigente de todos y de cada uno de los detalles. 4, invierte un gran esfuerzo en lo que hace. Es rápido, siempre es optimista y si al principio falla, vuelve una y otra vez para otro intento. ¿Perdón? No, primero y principal, hay que tener capacidad para aprender de todo, ¿sí? Porque uno diría, no, ladrón, rechacemos, que yo, él dice, no, también de esto podemos aprender. Si uno piensa lo que está diciendo, claramente no está proponiendo transformarnos en ladrón. ¿De qué está hablando? ¿En qué tenemos que aprender de los ladrones de eso? Muy bien, que es serio, que lo que hace, lo hace, podríamos decir, con cabaná. O sea, todo lo que hacemos en nuestra vida deberíamos hacerlo con la misma energía. No se da por vencido, es perseverante. Pero a qué les parece que se está refiriendo? ¿A qué cosa? Eso es lo que hace él. ¿Quién dijo? Al estudio. Al estudio o a la tefilá, lo que se llama genéricamente Avodat Hashem. En el mundo jasídico hay un concepto que no viene del mundo jasídico solamente, que se llama Avodat Hashem, quiere decir nuestro servicio a Dios. Y nuestro servicio a Dios puede ser estudiando, puede ser rezando, y el mundo jasídico dice que puede ser de otras maneras. Dice que así como todos tenemos el mandamiento de las 613 mitzvot, yo lo dije creo la semana pasada, cada uno debería descubrir cuál es la mitzvah que le hace más contacto. Y si la descubre, usar estos 7 puntos para poder cumplirlas. Leí algo muy lindo que compartí con el Minyan en estos días, que hay un concepto que se llama Simcha Shel Mitzvah, la alegría de la mitzvah. Creo que Ronnie estaba cuando lo leí. Esto lo dice Heschel, que viene de esta escuela. Simcha Shel Mitzvah es un concepto que dice, cuando uno hace una mitzvah tiene que estar alegre, disfrutarla, de poder haberlo hecho. Heschel lo que dice es algo muy bello, basado en el Rebbe de Kotsk. Nadie puede hacer una mitzvah cabalmente. Siempre va a faltar algo. Fíjense lo que pasa con Pesaj. Nosotros buscamos en nuestra casa, limpiamos la alacena, vamos con una vela por todos los rincones, pero llega un momento que reconocemos que hay un límite. En ese momento decimos, todo el hametz que no vi, que sea como el polvo de la tierra. ¿Sí? Porque si no nos podemos enloquecer buscando el hametz. Entonces, lo que dice el Heschel repitiendo las palabras de Kotz con respecto a la Simcha Shel Mitzvah, la Simcha Shel Mitzvah no es solo la alegría de hacer una mitzvah ahora, sino que cuando lo hagamos la próxima vez, lo vamos a hacer mejor, con más experiencia. Moishe, espera, Moishe, como quiero que los presentes allá te escuchen también, quiero que quede grabado para la posteridad. Estaba pensando en lo siguiente, en lo que el rap descubre a través de ver a los ladrones. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo pudo ver en los tzadikim? ¿Por qué tuvo que buscar? Sabemos todos que estos grandes tzadikim frecuentaban los bares y todo para... Algunos, Bueno, el Simcha Bunam sí. Yo creo que esta historia está en un marco de algo que él vivió en su vida. Que entraron a robar en algún lugar y a él no le pasó nada. Y pudo, de esa experiencia, conceptualizar lo que pasó. pero de Pero todas es buena maneras tu pregunta. es interesante. Es buena porque uno diría, justo en los ladrones tenés que ir a buscar, ¿por qué no lo encontrás en otros? ¿Sí? Me gustó la pregunta. Quiero
Alfonso, dale, pero con el micrófono, por favor. Que yo creo que él ve que en todos puede haber méritos, no solamente en los sadiquim, puede encontrar méritos en cualquiera. Nosotros contamos la semana pasada que Rabbi Nachman decía que en todos hay una nekudato va, que hay que encontrar esa nekudato va para hacerla crecer. Entonces, si la encontrás en los ladrones, quiere decir que puede estar en cualquier persona. Bien, ¿algo más? Frida, pero necesito que esperes el micrófono. Todo lo que hizo él, el ladrón, está, es decir, el procedimiento, el know-how, estaba correcto, solo que era para el mal y no para el Muy bien, la acción estaba mala, pero el esfuerzo era bien. Es decir, el el correcto. know-how. Sí, bien, bien. Quiero compartir otro cuentito de Simcha Buna muy chiquitito. Una línea nada más. El cuento número 4. Hay muchos cuentos hasídicos que tienen este setting. Llega Rosh Hashanah, hay que tocar el shofar y hay diferentes historias. Algunos hacen un casting para ver quién toca el shofar, ¿sí? O hay uno que tenía el Baal Shem Tov tenía su Baal Toquea, que siempre era el mismo, pero siempre está el setting. Vieron que hay novelas o películas o escritos que tienen la escena del hecho de muerte, ¿sí? La Torá tiene varias escenas del hecho de muerte, cuando muere Jacob, cuando muere Abraham, ¿sí? Esas escenas tienen características importantes. En el mundo hasídico, la escena del toque del shofar es un momento muy importante, es un momento que el cielo y la tierra se conectan, que pasan muchas cosas misteriosas. Pero yo conté que la Hasiut de Rabbi Bunam tenía algunas características especiales, por ejemplo, no creían mucho en los tzadikim, no hablaban mucho de Cábala, no escribieron nada, eran, a diferencia de los otros tzadikim, estudiosos, ¿sí? Entonces, en este setting se aparece este cuento. 4. Una vez, Rabbi Bunam honró un hombre en su casa de oración pidiéndole que soplara el cuerno de carnero, o sea, el shofar. Y este comenzó a realizar largos preparativos para concentrarse en el significado de los sonidos. El tzadik le gritó: tonto, anda y sopla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les parece? ¿Perdón? Muy bien. Una cosa es analizar tanto y no hacer las cosas. ¿Qué más? Hacer las cosas concreto, ¿sí? O sea, también... Ah, bien. O sea, que las cabanot eran para él y no para el Cal. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Se escucha? Es ¿Se decir, que habla? hay que hacer las cosas, no dar tantas vueltas. En el mundo de las mitzvot, ustedes saben que en la Torá, cuando el pueblo de Israel va a recibir la Torá, dicen Naase Benishma. Haremos y escucharemos. Y todos los comentaristas dicen, ¿cómo es haremos y escucharemos? Primero tenemos que escuchar y después vamos a hacer las cosas. Heschel dice algo muy bello, dice, en el hacer vas a comprender. ¿Sí? Entonces, algunos dicen, bueno, yo la mitzvah del talit no le siento un significado. Entonces Heschel te diría, revestite con el talit y después hablemos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces queremos entender todo para después hacer las cosas. Y a veces tiene que ser de una manera distinta. Lo tengo lejos. ¿Sí? Bien, entonces lo pagamos. La tecnología hoy está en contra nuestra. ¿Qué más, Ani? Lo tengo que aprender, ¿viste? Quédenselo por acá, Ili. Sí, lo vamos pasando. Yo diría que tal vez al contrario de lo que ustedes dicen, hay muchas cosas que uno tiene que hacerlas por fe, no por conocimiento, porque con el conocimiento tal vez después no lo vas a hacer porque no lo vas a creer o muchas cosas. En cambio, lo haces ya de una vez porque tienes que hacerla porque lo haces porque tienes fe
en que eso debe hacerse así. No es incompatible con lo que dijimos nosotros. No, no La es diferencia es que a incompatible. veces nosotros queremos ser muy cerebrales y hay cosas que son experiencias. Vuelvo a la experiencia de la mikvah. Uno va a decir, ¿y qué tiene de meterme en un agua calentita? ¿Sí? Yo voy al estadio y me meto en la piscina del estadio todos los días. Pero otra cosa es la experiencia de la mikvah. Entonces, para tenerla hay que estar ahí. No puede contarla de afuera. Hay un Sí, cuento jasídico que yo amo, yo posiblemente ya lo he contado más de una vez, que están dos hasidim conversando. Ustedes saben que una de las cosas que los padres tienen que enseñarle a los hijos es a nadar, lo dice el Talmud, una de las 4 cosas es a nadar. Y un hasid le dice al otro, cuando llegan a la página del Talmud que dice eso, y si vos sabés nadar, él dice, sí, una vez leí un libro de natación. ¿Sí? Son experiencias distintas, ¿no? sí, A pero veces hay que zambullirse para poder sí, vivir. pero ¿sabe qué? Que yo me recordé del éxodo, de la salida de los judíos de Egipto, cuando Moisés le dice a la gente, pasen, entren. Una persona, la gente lo pensaba, ¿cierto? Si voy a ir, me voy a ahogar. Faltaba la fe. Y en No solo eso, el texto es más dramático. El pueblo judío le grita a Moshe porque venían los egipcios, enfrente estaba el mar. El pueblo judío le grita a Moshe, Moshe le dice a Dios, y Dios le dice, ¿qué me decís a mí? Muévanse. O sea, faltaba moverse. Y es más, el primero que se tira, el Midrash dice que fue Nachshon ben Aminadab, pero que no, el agua no se abrió directamente. Dice que cuando llegó aquí, o sea que era casi una prueba de su fe, a ver hasta dónde aguantaba. Yo creo lo mismo, cuando aprendí esto, me parece que es una buena experiencia, no solamente esperar a tener toda la información, sino empezar a vivirlo. Y a lo mejor uno encuentra una capa de significado que no es igual que la de la tradición, pero que ayuda a conectarse con ella. Renato quería decir algo, así que 2 casilleros para atrás. Claro, es una forma de conocimiento también. Es una forma de conocimiento. Bien, hay, dale, Fra, pero vas a tener que esperar. Es que no sé si en casa alguien quiere decir algo. No sé si Diego se fue después de esto. No, ya no podemos escuchar. Gracias, Diego. No se escuchó aquí. La próxima lo hacemos con mejor tecnología. Gracias. Cuando le dice toca, No se escucha lo que hablan. debe estar apagado. Lo que dice Fran es que el Rebe le ahí sí. dice, hacé la mitzvah. Si él hubiera estado solo, nadie lo hubiera despertado a hacer las cosas en concreto. Hubiera estado como preocupado por sí mismo, como decían por allí. Sí. Hay un concepto muy interesante en el mundo jasídico que dice que hay 2 tipos de rebes y tiene mucho que ver con el cuento que vamos a leer ahora. Uno que es tzadik leatzmo, es un tzadik para sí mismo, y otro que es tzadik para el pueblo de Israel. Y son 2 miradas distintas. Que todo lo que sabe, todo lo que aprende, todas sus posibilidades de ascensión, se lo guarda para él, no lo comparte para su gente. Yo quiero compartir un cuento muy chiquitito que se llama el cuento número 6 y que les voy a pedir que ustedes piensen en qué personajes bíblicos está basado este cuento. Y cuando leamos los 2 cuentos anclas, yo les voy a pedir que no lo lean, que lo escuchen y yo voy a cortar antes y les voy a pedir que ustedes me cuenten el final. ¿Ok? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Hasta ahora no hicimos eso. El final después vamos a leerlo, pero vamos a ver cómo ustedes terminarían cada uno de los cuentos. Ahora vamos a leer el 6 y les pido que piensen en personajes bíblicos. El rabbi de Kotsk, una vez, hablando de su famoso rabbi, dijo así: ese es un rabbi con gabán de piel. Sus discípulos le preguntaron el significado de tales palabras. Bien, explicó,
Un hombre se compra un gabán de piel para el invierno, otro compra leña. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El primero solo aspira a mantenerse abrigado a sí mismo, el segundo quiere proporcionar calor también a los demás. ¿En qué personaje bíblico está basado esto? ¿En? No. ¿En? No, no, está cerquita. En Abraham. La literatura rabínica lo compara a Abraham con Noah. Noah, Dios le dice que va a destruir el mundo y salva a su familia. Abraham recibe un mensaje y él trata de dispersar el mensaje a toda su generación. Bien, quiero leer dos más chiquititos y después vamos a los principales. El Levi Yitzhak de Berdichev, que está más para este lado, que es un gran rabino de los discípulos del Maggid de Meserich, o sea, es la segunda generación después del Baal Shem Tov. Vos estuviste en Berdichev, ¿no, Claudio? Él hizo una corte muy importante y a él se lo llamaba el defensor del pueblo judío. Él tiene un texto muy famoso que se llama el Kadish de Berdichev, es una reescritura del Kadish. Él tenía un texto muy famoso que antes de Yom Kippur decía: Dios, es verdad, no nos portamos muy bien este año, pero tú tampoco te portaste bien con nosotros, así que estamos a mano. Así empezaba la tefilá de Yom Kippur. Y él tiene toda una serie de textos que era el defensor del pueblo de Israel. Era como si fuera el abogado defensor, ¿sí? A tal punto que yo conté en las Majás hace unos días un cuento que Dios quería que él sea el rebe de toda la generación. Y el rebe de Berdichev le decía: no puedo, porque si yo soy el rebe de toda la generación, voy a ver lo malo que hay en Israel. Entonces Dios insistió una vez, otra vez, hasta que le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar un nuevo regalo. Vas a ver solo lo bueno. Y ahí aceptó. Él también tiene una especie de poesía, que es esto que vamos a leer ahora. ¿Cómo se dice tú en Yiddish? Du o di, de acuerdo al lugar donde uno venga. Todo el texto es así. Es un texto místico. Dice así: el rabbi de Berdichev solía cantar 8. El rabbi de Berdichev solía cantar un canto, parte del cual es como sigue: allí donde me aventuro, du. Allí donde medito, du. Solo du. De nuevo, du. Siempre du. Du. Du and du. Cuando estoy satisfecho, du. Cuando estoy triste, du. Solo tú. De nuevo tú, siempre tú. El cielo eres tú. La tierra eres tú. Tú por encima, tú por abajo. En cada comienzo, en cada final. Solo tú. De nuevo tú. Siempre du, du, du. Eso es un texto muy profundo desde el punto de vista místico. Lo que quiere decir, ¿qué es lo que percibe? Solamente la presencia divina. ¿A quién que dijo algo similar lo excomulgaron? A Spinoza, ¿sí? Fíjense cómo entre el hasidismo y Spinoza, para los que me están escuchando no piensan que es algo herético, hasta el Rav Kook tiene un texto que habla sobre eso, donde hay puntos en común. Una de las clases que vamos a dar, posiblemente más avanzado del año, si Dios nos da tiempo y salud para prepararla, va a ser un rabino hablando sobre Spinoza. ¿Sí? Eso va a ser dentro de, posiblemente después de los Yamim Raim, no antes. Bien, segundo cuento antes de los largos. Cuento número 9. ¿Sí? ¿Lo leíste ya? Ah, a propósito, para confundir. Lo que pasa es que fui sacando. Primero 9. El rabino Rabbi Shmelke. Shmelke de Nikolsburg es un rabino que viene del mundo de los talmudistas y toma una posición en la ciudad de Nikolsburg, que es una ciudad que por su nombre es una ciudad que está en el enclave de todo este mundo lituano, polaco, ucraniano, pero que es una ciudad de índole alemana. ¿Sí? Él obtiene un puesto rabínico oficial de una ciudad.
Dice así, no había dinero en la casa y el entonces Rabbi le dio un pobre llamó a la puerta de Rabbi Shmelke, ¿sí? No había dinero en la casa y entonces Rabbi le dio un anillo. Ustedes saben que la halajá dice que si alguien golpea en tu puerta y te pide dinero, vos podés no darle, pero si te pide comida, le tenés que dar la mitad de un pan que vos tengas, ¿sí? Comida no se le niega a nadie, dinero uno puede en ese momento no tener. Pero ¿qué hizo el Rabbi? Le dio un anillo. Un momento después, su mujer lo supo y lo abrumó con reproches por regalar una alhaja tan valiosa, con una piedra tan grande y preciosa, a un pordiosero desconocido. Rabbi Shmelke mandó a llamar al pobre y le dijo, acabo de saber que el anillo que te di es de gran valor. Ten cuidado de no venderlo por poco dinero. ¿Eh? Uno podría pensar que él lo corrió ¿para qué? Para que se lo devuelva. Entonces, ¿qué le terminó? ¿Vieron? ¿Se acuerdan que dijimos que una de las funciones de los cuentos era cambiar la óptica, ¿no? Entonces, uno piensa que lo va a perseguir, el cuento debería estar un poquito más desarrollado. Lo encuentra, le dice, el otro se pone blanco, no sabe cómo responder, y le termina diciendo, vendelo caro, no lo vendas barato. ¿Qué más podemos ver de este cuento? Bien, ¿qué más? O que conocía el valor de las cosas, porque él no lo conocía, que era la que en el mundo jasídico muchas veces la Rebbetzin es la que administra la corte rabínica, es la que administra los dineros, es la que administra cuánto se le da a cada hasid, cómo se compran los insumos, o sea, es la que tiene el cable a tierra, ¿sí? En el mundo de la realidad. Ustedes saben que Mónica cuando tiene que firmar una planilla, Mónica es docente, es maestra, no maestra de... Sí. La primera vez que me preguntaron qué hacía Mónica, yo dije que era maestra jardinera. Pensaban que hacía jardines, en realidad es parvularia. ¿Sí? Ella cuando firma una planilla, le preguntan qué es, ella pone gerenta de familia. Y una vez en el aeropuerto alguien le dijo, gerenta de familia, qué interesante, ¿dónde se estudia eso? Bueno, claro. Bien, a mí me gustaría, por la hora que es, comenzar a leer los cuentos, el 9.2. ¿Sí? Este cuento yo lo escuché por primera vez hace 15 años y lo escuché después de varias versiones. Como yo conté, los cuentos tienen varias versiones, ¿sí? Cada uno que los cuenta le va agregando una capa. Cuando el cuento está escrito ya no hay posibilidad. Este cuento no lo vamos a leer todo, sino vamos a leer hasta que dice consultémosles al Rabbi de Meserich. Y ahí yo voy a invitar que ustedes me cuenten cómo termina. Por eso les invito a que no lo lean, para no tentarse en ver lo que dice. ¿Ok? ¿Lo tienen en casa? Ahí empezamos. Es un cuento increíble y hay muchas cosas del mundo jasídico que hay que aprender. Semana tras semana, desde el advenimiento del Shabbat hasta su terminación, y en especial cuando comían la comida del Shabbat entre los hasidim y hablaban palabras de enseñanza, Rabbi Elimelech y Rabbi Susia eran embargados por un sentimiento de santidad. El momento más importante en las cortes hasídicas de Shabbat es la tercera comida de Shabbat. La primera comida es el viernes, la segunda es el sábado, la tercera comida es Sudash Lishit. Es el momento en que en general, como no se usa electricidad, como no se usan velas, se empieza con luz, la luz natural, y se termina a oscuras. Es un momento así casi místico. En el mundo de los Hasidim dicen que es la Neilá. ¿Sí? Es como el final del Shabbat y es el momento en que el Rebbe enseña su Torá y que de esa manera conecta el mundo superior con el inferior. Entonces, cuando llegaba ese momento, los dos hermanos sentían que tenían un sentimiento de santidad inmensa. Una vez, estando juntos, Rabbi Elimelech dijo a Rabbi Susia, hermano, a veces temo que mi sentimiento de santidad en el Shabbat no sea un sentimiento genuino y que, en tal caso, mi servicio
no sea el recto servicio. O sea, estoy rezando, hago todo, siento la emoción, siento la conexión, pero a lo mejor algo está mal en eso. ¿Vieron que es bien judío? ¿No? Esto de, está todo bien, pero si está todo bien, algo no está tan bien, algo está faltando. Hermano, respondió Susia, también yo temo a meses de eso mismo. ¿Qué haremos acerca de esto?, dijo Elimelech. Susia le contestó, no lo lean, no lo lean. Preparemos cada uno de nosotros un día en la semana, una comida exactamente igual al Shabbat, sentémonos a la mesa con los Hasidim y digamos palabras de enseñanzas. Si entonces experimentamos ese sentimiento de santidad, sabremos que nuestro camino no es el verdadero, pero si no lo experimentamos, ello probará que nuestro camino es el recto. ¿Se entiende? Los Hasidim quieren hacer una prueba, quieren experimentar. Vistámonos de Shabbat, comamos como en Shabbat, cantemos como en Shabbat, pero veamos qué pasa con nosotros. ¿Sí? Si sentimos, pasa algo, si no sentimos, no pasa nada. Quiero hacer una pausa para contar algo de mi experiencia rabínica. Cuando era muy joven, muy joven, no sé si antes de los 20 años, mi rabino me mandó a otra comunidad que quedaba en el barrio para desarrollarla. Hicimos un Kabbalat Shabbat, otro Kabbalat Shabbat. Al tercer Kabbalat Shabbat, el presidente de la comunidad me dijo, Alejandro, esto es muy lindo, pero ¿podemos hacerlo en jueves? Lo mismo que esta historia, lo mismo que esta historia. No querían hacerlo en viernes porque jugaban a las cartas ese día. No era por otro motivo, muy importante. Y muchas veces, cuando vivíamos en otro lugar, los viernes eran los días del cumpleaños de los niños. Entonces Mónica le decía a las madres, justo lo hacen el viernes, nuestros niños no pueden participar. Y una madre dijo, ¿y no pueden hacer la cena de Shabbat un jueves? ¿Sí? Es esta misma historia. ¿Qué pasa si cambiamos eso de día? Todavía no les pido que terminen la historia. ¿Qué les pasó? ¿Tuvieron sentimiento de Shabbat o no? ¿Qué les parece antes de seguir leyendo? No era Shabbat. Que sí. Que sí, que sí. ¿Sí? Andrea, sí. Sí. Bien. Bien, vamos a ver. Y así lo hicieron. Prepararon en un día de la semana, algunos de los cuentos dice que jueves, prepararon en día de la semana una comida de Shabbat, vistieron las ropas de Shabbat, se pusieron el streimel que usaban en Shabbat, comieron con sus amigos Hasidim y hablaron palabras de enseñanzas y el sentimiento de santidad los embargó tal como le ocurría en Shabbat. Ahora os leo una sentencia más y vemos cómo termina. Cuando quedaron solos, Rabbi Elimelech preguntó a su hermano, ¿qué hemos de hacer? Consultemos al Rabbi de Meserich, dice uno de los hermanos, que era su maestro. Dijo Rab Susia, fueron a Meserich y confiaron a su maestro el problema que los oprimía. ¿Qué les dijo el maestro? Ahora sí, el final abierto. ¿Qué les dijo? Ellos sintieron todo lo que tenían que sentir en Shabbat. Para ellos sintieron en jueves lo mismo que el Shabbat. ¿Qué les dijo? Entonces Fuerte, le faltaba fuerte. todavía algo más de sentimiento. Steffi, Entonces espera, le falta todavía, que entonces todavía le falta más de sentimiento, porque no deberían sentir lo mismo que el Shabbat. bien, o sea, vos decís que el Magui de Meserich les dijo, muy bien, felicitaciones, pero falta algo. ¿Ok? Bien. Frida. Es que ya se me fue un poco la onda, porque el déficit atencional lo lamento. Primero que nada, al sentir ellos lo mismo, es como desvirtuar un poco que el Shabbat es un día especial. Bien, bien. Y se me olvidó lo otro. Bien, este es un cuento disruptivo, no es un cuento fácil. Los Hasidim se visten de Shabbat y viven Shabbat un jueves. Si uno lo piensa, es algo fuerte, no es una cosa así nomás. Bien, otra opinión. Me falta. Dale. Pero quiere decir que todos los días
hay que sentir ese sentimiento, esa cercanía y esa conexión con Hashem. Bien, lindo. Ustedes saben que los días de la semana en el hebreo se llaman primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. El único día que tiene nombre propio es Shabbat. Y la tradición, por ejemplo, cuando hacemos una ketubá el día domingo, decimos el primer día de contados de Shabbat. Y así siempre el centro de la semana es el Shabbat. Bien, otra opinión. ¿Qué le dijo el Rab de Mesrich? Ahí Yo, ahí atrás. al- Dale, Rab, mientras tanto, dale, adelante, Andrea. no, yo digo que el Shabbat es especial porque lo hacemos especial. Y si lo, o sea, claro, si lo hiciéramos todos los días igual, quizás todos los días serían poco santos, pero es el prepararse y hacer todo lo que uno hace en Shabbat es lo que hace Shabbat. Y Bien, solo se nos exige una vez a la semana, digamos. hace un par de semanas di una clase en Buenos Aires que traía una atención que hay en los textos. El primero dice, Dios terminó de trabajar los 6 días e hizo Shabbat. Pero después nosotros decimos la azoteta Shabbat, hacer el Shabbat. ¿Sí? O sea, el Shabbat es algo cósmico, independiente del ser humano, o el ser humano tiene una participación en ello. Uno de los rabinos que trabajaba este texto, lo que decía es, hay un concepto del Shabbat cósmico, pero en la medida que cada uno de nosotros se prepare para Shabbat, va a recibir una cuota de santidad de acuerdo a su esfuerzo y a su preparación. Él lo traía en un concepto hasídico, cada uno de nosotros es un kli quiere decir un utensilio, una vasija, y existe el Shabbat genérico, el Shabbat cósmico, pero en la medida que uno ponga la mano, va a recibir algo. Si uno pasa indiferente, el Shabbat no va a existir el Shabbat, pero no va a impactarlo. A tal punto que lo que dice es que el Shabbat, cada uno recibe esa santidad en función de su historia personal, de su conocimiento, de su esfuerzo en la semana, de todo lo que fue preparando para que ocurra eso. Bien, ¿qué más? Yo iba a decir algo Joyce, bien dale. corto, que lo que a mí me genera como una duda es que nosotros consideramos que el Shabbat es un día distinto al resto, que hemos debido trabajar los días anteriores y que bien si uno puede conectarse con los santos, sentirse santo porque está en un estado en el que está inmerso, es posible, pero nunca va a ser como Shabbat. Eso es lo que creo, pero no. Bien, bien. Aquí Raquel quiere compartir con nosotros. Espera. Si no, se enojan los que están en casa. Ya. No, yo pienso de que a veces en las rutinas hay como una secuencia. Uno parte por una cosa y sigue por otra. Y eso mismo, las cosas concretas, también van asociadas con sentimientos. Entonces, el ponerse una ropa, el ponerse el gorro, el ponerse el traje Shabbat, viene también con un sentimiento. Entonces, yo me lo pongo en un día que no es Shabbat, igual mi cuerpo va a asociar esto, mis sentimientos van a estar ligados un poco, hay como un reflejo condicionado a eso, y voy a sentir quizás lo que siento durante un Shabbat. Inclusive vos lo que vos decís es casi desde la neurociencia, Claro. ¿no? Si uno se pone en un entorno determinado y vive una cosa determinada, algo va a sentir. Con respecto a lo Eso. que decía recién Joyce, para ellos fue un día diferente en la semana. Para ellos era, por un ratito, ese era Shabbat, ¿no? Shabbat, claro. Alfonso. Son los rituales. Cuando nosotros en la midá damos unos pasos para atrás y unos pasos para adelante, Nos la preparamos. acción misma nos trata de poner en una dimensión determinada. Cuando toda la congregación, como hacemos en las comunidades de origen alemán, se paran para el Kadish, estás también proponiendo algo. Cuando los deudos dicen Kadish y la comunidad repite, inclusive para aquellas personas que no entienden absolutamente nada de lo que dice el Kadish, sus voces se entrelazan con los otros y por un instante escucha no solo su voz, sino la voz de la congregación.
Yo no entiendo, pero mi alma lo entiende. Entiende, muy bien. Otra opinión, ¿cómo qué le dice Rosita? ¿Qué les parece? Antes de escuchar Rosita, ¿el Rebe de Meserich los felicita o los castiga? Levantemos la mano, porque están medio callados con este cuento. Ah, El Rebe de Meserich los felicita. ¿Quién cree que lo felicita? Los felicita. Lo felicita. No muchos, ¿eh? 50 y 50 diría. Bien. Rosita, Yo Tengo creo un en dos pez- cosas. Una que, como ¿me escuchan a Rosita? estoy media fónica, Sí, además, dicen que sí, sí, sí. de las neuronas espejo un poco, cuando tú te ríes, el otro también se ríe al verte. Entonces también este sentimiento que ellos sintieron puede ser un reflejo de los sentimientos de los que estaban ahí. Y que de alguna forma el Shabbat tiene que ver con algo cósmico, como decías tú, y no se puede cambiar todo al antojo de uno. También uno querría que Yom Estos son Kippur Hasidim que fuera un cambian día, de día, no solo cambian de situación, de día cambian el claro, Shabbat. a lo mejor Yom Kippur podría ser un día feriado, como me parece que este año acá es feriado, no sé, Sábado cae. pero uno podría cambiar Yom Kippur para una fecha que a uno le convenga más. Creo que hay cosas que tienen su razón de ser para el día que son. Bien, Por allá. Frida, ya hablaste mucho. Vamos, no, después te dejamos, pero vamos a escuchar a otros. ¿Sí? Nomi, tengo a Nomi, alguien más por acá. Ian, Susi, ¿alguien más levantó la mano para ir? Fabiola y Frida. Frida, anótatelo. No, al contrario, al contrario. Y bueno, entonces pasemos para Felipe. Em, Bueno, yo tengo algunas dudas yendo más allá de lo netamente espiritual. Yo tengo la impresión que el decir que este iba a ser el lunes, este el martes, este el miércoles, fue en algún minuto una convención de los seres humanos. Entonces, hacer del viernes algo especial está dado, o del Shabbat, por las cosas que hacemos especiales ese viernes. Por lo tanto, efectivamente podría ser otro día, si hacemos las mismas cosas especiales, yo podría volver a conectar y volver a sentirme tan especial como siento ese viernes. Todos convenimos en algún minuto que ese iba a ser el Shabbat. Los primeros reformistas, los reformistas radicales en Francia, a partir de que recibieron la emancipación gracias a Napoleón, crearon una religión que se llamaba nosotros somos franceses de fe mosaica. ¿Sí? Entonces decían, como nuestros hermanos franceses descansan el domingo, nosotros descansemos el domingo. Sí, es lo mismo. ¿Sí? O sea, es un pensamiento que existe. Felipe, después Frank. Sí, no solamente como decir sí, solo quería decir que como que siento una tensión súper fuerte, o sea, está como en el fondo uno podía pensar en que el Gaón de Vilna no estaba muy contento con este tipo, porque en el fondo como que hacer otra cosa que no, o sea, hacer el Shabbat en otro día es como que igual desconectarse con la dimensión colectiva del judaísmo. Entonces como cierta omnipotencia del hacer individual que puede ser muy anárquico. Y hay una tensión y no sé qué hacer con eso, pero en realidad como que, o sea, como que Shabbat sea en Shabbat, como que también hace relación con que somos una comunidad que se define y define los tiempos comunitariamente. Obvio que hay una tensión, si no Sí, ellos no sí, hubieran sí, tenido miedo. sí. Ellos, después de que experimentaron eso, no sabían qué hacer. Mm. Dijeron, probemos. ¿Vieron cuando alguien prueba algo y dice, ¿y ahora qué? Entonces ellos llegaron a un lugar y dijeron, ¿y ahora qué? Vamos a consultarle a alguien que teóricamente sabe más. ¿Sí? Ahora, por otro lado también está la otra tensión, o sea que también como que los Hasid podrían estar diciendo que estar apegado mucho como a la ley es algo que también puede ser malo, o sea, como que tan, no sé, como La al revés. tendencia contemporánea es mostrar que los Hasidim no eran revolucionarios, estaban apegados a la ley, le daban una interpretación que extendía infinitamente el significado de cada una de las cosas. Yo les quería Ale, compartir un... pero lo que, Ale,
Pero lo Dale, que sí es Ceci. cierto, lo que sí Ustedes es no levanten la cierto, mano, no se Está preocupen. bien. lo que sí es cierto, Ale, es que en lo que dijo Felipe recién es verdad. En el Shabbat, y eso es porque no es en cualquier día, tú sabes que en todas partes del mundo, en ese momento, están haciendo lo mismo. Todos los Yehudim están diciendo la misma para allá, exactamente, y eso hace que haya una unidad. Entonces, eso es algo que no puede desconocerse, y eso lo hace distinto a hacerlo cualquier día. Muy bien. ¿Ustedes creen, por algún motivo, que Elimelech y Suya iban a proponer cambiar el Shabbat otro día? De No, ninguna manera. Lo que no, hicieron fue una la experiencia, prueba. ver dónde radicaba la esencia del Shabbat. Frank, Sí, yo les quería compartir que tuvimos esta discusión en mi familia una vez que mi tía, que ya falleció, estaba muy enferma con cáncer y era Pesaj. Y ella el primer día de Pesaj le tocaba una quimioterapia y sabíamos que era su último Pesaj. Entonces, alguien propuso correr el ceder y hacerlo un día antes. O sea, mi abuelo se volvió loco. Nosotros éramos los peores judíos del mundo, no entendíamos nada y después de como que llegamos al consenso que era mejor adelantarlo y poder hacerlo todos en familia que cumplir con la norma bueno, y hacer el ceder el día de que todas tenía maneras no es lo que que ser. propone este relato. Este No, 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 relato no dice, si nos persiguen y nos matan el sábado, hagámoslo el no, jueves. no, no, Es claro, una situación pero lo distinta. hicimos y yo creo que hoy día, a raíz de esto me acordé, para Claro, todos claro, es el último ceder que compartimos todos en familia. claro. No, no importó qué día fuera Gracias por finalmente. compartirlo, porque es un testimonio de algo que, si bien el contexto es distinto, pero también está la pregunta, ¿qué podemos hacer frente a circunstancias únicas? Fabiola, y por acá, no sé, después venimos para Sí, para Fanny. yo lo que creo es Susi, que, sí. es Antes dije que Susi. los felicitó porque sumaron un día santo más. Ah, muy bien. O sea, en vez de tener un solo día, Claro, tuvieron dos. y lo que Bien. y básicamente como Pues esa- reconociendo que el gesto que ellos tuvieron era un gesto desde la candidez de mirar Ujú. exactamente qué es lo que nos está pasando, y les dijo, están haciéndolo fantástico tanto que pueden hacer un día más. Ahora, también yo me pregunto cuál habrá sido la reflexión en relación a los hasidim que los acompañaban, porque esta era una experiencia que solamente se la hicieron ellos para Muy bien, en ellos. ningún lugar cuentan que ellos le contaron a los otros lo que estaban haciendo. Solamente compartieron la comida, compartieron las enseñanzas, pero no estaban diciendo, estamos probando a ver ¿Qué si es lo esto es Shabbat. mejor? Sí, Exacto, qué es lo mejor bien, para ellos. linda observación. Hani, Yo pienso de que eh, lo que el rabino debía decirles el rabino debía responderle de que cualquier día es santo, cualquier día ellos pueden rezar y van a sentir ser, ser santo, la santidad, pero eso no quiere decir que con eso, o sea, el sábado, es Shabbat, porque prácticamente es el centro de nuestra religión, pero uno puede rezar y sentir la santidad cualquier día de la semana, no solo en Shabbat. ustedes saben que en el mundo sionista hay dos personajes que confrontan. Uno es Herzl, que veía el sionismo desde el punto de vista exclusivamente o mayoritariamente político, mientras que hay otro personaje que se llama Ahadam, que entendía que la liberación tenía que ser cultural, que es la cultura, la vuelta a la cultura judía profunda es lo que nos permite subsistir o liberarnos. Y él, una de las frases que tiene, muy famosa, es: más que el pueblo judío cuidó al Shabbat, es el Shabbat el que cuidó al pueblo judío. Fanny, No, Susi, ya otra vez. iba a decir más o menos lo Bien. mismo. Claudio y mi querida Frida. Dale. No, primero Claudio, después vos. Pero parece que ya lo dijeron todo. Yo creo que el rap, no lo lea, va a felicitar a los Bajurim y les va a decir que, porque ellos no querían vivir Shabbat en otro día, ellos simplemente querían saber si los demás días tenían santidad. No, o si el Shabbat, como ellos lo vivían, así empieza el cuento, si Sí. uno lo lee.
si el Shabbat, como ellos lo vivían, era correcto. Eso es lo que Y yo ellos creo quieren que el probar. Rab les dijo que los días de la semana son el desde. Bien, bien. Frida, Claro, no sé qué. bueno, Pienso que en el fondo también es una vera. una transgresión. Sí. Bien. A ver, lo decís como sefaradí. Tenés pinta de sefaradí. Y de hecho lo soy. Ah, mira. Sí, porque no tengo el get. Ah, ¿Viste? Y yo mío. Ian, Yo, no yo, tiene el get. yo creo que el Rab les Pero el ex preguntó. está vivo. Iba a decir una broma. Ah, entonces necesitas get. Bien, bien, no importa. Dale, eh, como, Ian. sí, como se habían vestido y comido lo mismo que el día de Shabbat, yo creo que el Rab les preguntó, y entonces, ¿qué se van a poner en Shabbat? Bien, o sea, el Rab les devuelve con una pregunta. Sí, o sea, porque creo que lo más importante de ponerse eso en Shabbat es que solamente se lo ponen en Shabbat. La respuesta del Maguid de Meserich tiene que ver con un concepto místico judío muy profundo que después de leer la resolución lo voy a explicar. Dice así, el Maguid les dijo, no, tenedlo vos porque hace ruido. El Maguid les dijo, si os ponéis la ropa del Shabbat y los treimel del Shabbat, bien está que tengáis el sentimiento de la santidad del Shabbat, porque la ropa del Shabbat y los gorros del Shabbat tienen el poder de atraer hacia la tierra la santidad del Shabbat, de modo que no necesitáis temer. Así termina la historia. ¿Cuál es el concepto? En el mundo jasídico, a diferencia de otros grupos judíos, hay una relación entre el arriba y el abajo. El arriba y el abajo quiere decir entre la persona y la divinidad. En algunas culturas la divinidad está arriba, el hombre está abajo y no tiene relación. En otras culturas la divinidad está arriba y maneja lo que está abajo. O sea, el hombre no tiene libertad. El hombre es una marioneta del creador. En el mundo jasídico hay una interconexión de abajo y de arriba, se llama Itorerut, despertar, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En lo que dice es que el Shabbat cósmico es el despertar de arriba hacia abajo, pero que también puede haber un despertar de abajo hacia arriba. Todas las kavanot, todo el trabajo espiritual de los hasidim es influenciar de aquí abajo a el reino celestial. Es un concepto que viene del misticismo, que el hasidismo lo activa de esa manera. Bien, ¿están listos para el último cuento de este ciclo? Bien. Cuento 10, el verdadero 10. Dice así. Voy a leer el final, no vale la pena cortar algo. Dice así. Una vez que el santo Baal Shem Tov quiso salvar la vida de un muchacho enfermo al que tenía afecto, ordenó que le trajeran una vela de cera pura, la llevó al bosque, la aseguró en un árbol y la encendió. Después pronunció una oración, la vela ardió toda la noche, en algunos de los relatos dice cantó un nigún. Al llegar la mañana, el muchacho estaba bien. Cuando mi abuelo, el gran Maguid, ¿sí?, la segunda generación, fue su discípulo del Baal Shem Tov, quería lograr una cura similar, ya no sabía el sentido secreto de las palabras en las que tenía que concentrar. Hacía lo que había hecho nuestro maestro, invocaba su nombre y sus esfuerzos tenían éxito. Cuando Rabbi Moshe Leib, el discípulo del gran Maguid, quería lograr una cura de esa especie, decía, ya ni siquiera tenemos el poder de hacer lo que fue hecho, solamente contaré la historia de cómo fue hecho y Dios ayudará. Y sus esfuerzos tenían éxito. La historia se cuenta de otra manera. El primero iba al bosque, contaba la historia, prendía el fuego, cantaba la melodía y tenía resolución. El segundo decía que iba al bosque, prendía la vela, pero no sabía el nigún y completaba su sentimiento. Así que otra versión de la historia dice, ahora ni siquiera sabemos cuál es el lugar en el bosque. ¿Sí? Esta historia se cuenta de muchas maneras.
¿Qué dice esta historia? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿En contra de qué dicho está escrito este cuento? Un dicho popular. ¿Cuál es? Un dicho que todos decimos. No. Muy bien, pero ¿qué dicho dice lo contrario? ¿Cuál? Todo tiempo pasado fue mejor. Este lo que dice es, cada tiempo tuvo lo suyo y ahora nosotros, por lo menos contando la historia, podemos tener un resultado similar. Hay un concepto muy famoso en el mundo rabínico que se llama Hidarderut Adorot. Esto quiere decir la decadencia de las generaciones. El principio lo que dice es que en el Sinaí hubo una revelación y cada vez que nos alejamos del Sinaí estamos en más decadencia porque no escuchamos la palabra tan cercana. Bueno, uno de los más enemigos de este dicho es Maimónides. Maimónides dice que no, que cada generación tiene un conocimiento acumulativo mayor que la generación anterior. Voy a decirlo en el mundo de la física. Nosotros sabemos más física que Aristóteles. ¿Sí? Porque Aristóteles tenía unos principios de la física que nos sirven hoy en día. Y cada generación puede avanzar más. Esto es lo que dice, cada generación tiene lo suyo y no todo tiempo pasado fue mejor, sino cada generación tiene que vivir lo que le toca vivir en su tiempo. Y a veces nos conectamos con el pasado solamente contando la historia. Eso es lo bello de este texto. Dani. Sí, con micrófono, claro. Ahora sí, que a veces el ritual no es lo importante, sino la razón por la que se hace el ritual. Que el ritual es solamente un envoltorio o una vasija o una herramienta para expresar el mismo sentimiento, sea prendiendo una vela en el bosque y cantando un niguno, haciendo un rezo, o bien contando la historia del que lo hacía, o bien diciendo, te voy a contar la historia del que contaba la historia del que lo hacía. Al final, lo que importa es qué quiero yo lograr. Quiero lograr la curación para una persona. Esto funcionó una vez, no necesariamente va a funcionar de nuevo, Y de la misma manera. y no sé cómo se hacía, y quizá no es necesario hacerlo de esa forma. Lo importante es lo que quiero lograr y saber que tengo la intención de hacerlo y que otros tuvieron también la intención y ir más a la profundidad que quedarse con el envase. Bien, estoy 100% de acuerdo, a pesar de que yo creo que los rituales son los portadores de esa experiencia. Necesitamos los rituales para... Los rituales cambian, se resignifican muchas veces. Por La ejemplo, tefilá es la resignificación de los korbanot. así es. Al final es eso, y la tefilá misma dice, bueno, así eran los korbanot que hacíamos, es exactamente esto mismo. Sí, y leerlo es como ofrendarlo. Se supone que leerlo es como ofrendarlo. Bien, quiero terminar con un cuento más y con eso ya los libero para volver a sus casas. Hace muchos años, cuando era un joven rabino en Mendoza, la ciudad de Mendoza se hermandó con la ciudad de Ramat Gan. ¿Se acuerdan que había un proyecto de ciudades hermanas? Era un proyecto muy famoso. En esa oportunidad vino el alcalde de Ramat Gan, en esa época Verónica me conocía bien. Vino el alcalde de Ramat Gan, hicimos una comida y estaba el alcalde de Mendoza, que quería ser, adivinen qué, gobernador. Entonces, el alcalde de Ramat Gan le dijo, bueno, la próxima vez que venga que usted sea gobernador y que el rabino le dé una bendición y qué sé yo. Y yo le conté esta historia, la que vamos a leer ahora. Dice así, el número 3. Un hombre que ambicionaba honores vino al Rabbi Bunam y le contó que su padre se le había aparecido en un sueño y le había dicho, vengo a anunciarte que estás destinado a ser un líder. Pongan lo que quieran, gobernador, presidente, rabino, lo que sea. El tzadik aceptó la historia en silencio y poco después el hombre volvió y dijo que había tenido otra vez el mismo sueño. Ya veo, repuso Rabbi Bunam, que estás preparado para convertirte en un líder. Si tu padre se te aparece una vez más, dile que estás dispuesto a dirigir, pero lo que él debe hacer es aparecerse también a todas las personas
que se supone que vos vas a liderar. Así termina este cuento. Bien, terminamos el ciclo, no sé si hay ganas de hacer uno más, por lo menos Sí, material nos falta, tengo que ver qué día. sí, Esta vez sí, cambiamos de día y corrimos un riesgo muy importante porque cada uno tiene sus cosas programadas. Yo entre mañana y pasado voy a ver qué día tengo, lo ideal es que sea en la semana próxima, no sé si tengo alguna noche libre, así cerramos con 4 como estamos haciendo con todos. Que tengan buenas noches en casa también.